Ir conversando de este tema con el Senama junto a Cristian Catalán del Servicio Nacional del Adulto Mayor, él es de la División de Gestión Territorial de Senama precisamente. ¿Cómo está, Cristian? Buenas tardes. Muy bien, gracias, buenas tardes. Estábamos escuchando lo que decía ahí César, decía yo también que este es solo un ejemplo. ¿Se puede hablar de cambios en el mercado laboral? ¿Se puede hablar de un rol que están cumpliendo fundamentalmente los mayores de 60 años hoy día? Sí, según los estudios que nosotros manejamos y los datos que hemos tenido acceso, es así. Por darte un ejemplo, por el 2014, 109.000 plazas de empleo que se crearon, 52.000 fueron ocupadas por adultos mayores, ¿ya? Lo que es un porcentaje del 47% alrededor. Y ya el 2015 eso aumentó a un 61% de trabajo, de las plazas de trabajo creadas fueron absorbidas por adultos mayores. Lo decía César recién, esas personas que consiguen trabajo después de los 60, que siguen trabajando después de jubilar eventualmente, ¿trabajan en lo que hacían? ¿Se pone su experiencia al servicio de un nuevo trabajo o finalmente trabajan en call center o en servicio de atención al cliente? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes sobre eso? Mira, yo creo que hay de distintas realidades. Hemos tenido contacto con algunas empresas que, bajo sus políticas de inclusión, una de las formas que han tenido de trabajar es poder conservar la experiencia de sus propios trabajadores, manteniéndolos posterior a la jubilación. Perfecto. Y hay otros casos en que, en general, lo que tiene que ver con empresas del tipo retail o de atención al cliente, que están tomando la fuerza laboral adulta mayor para poder desarrollar sus acciones. Como César creo que lo mencionaba, con el tema de la atención al cliente, sobre todo lo que es supermercado y cadenas de farmacias también ahora están abriendo el espacio. Ahora, Cristian, cuando uno habla de trabajadores que después de su jubilación siguen buscando empleo, esto puede tener, de hecho me atrevería a decir que tiene dos caras necesariamente, que la primera es que la expectativa de vida ha traído consigo que uno a los 60 años, a los 65 en el caso de las mujeres, esté físicamente y mentalmente muy bien como para seguir trabajando, pero la cara más fea es que mi pensión a los 65 o a los 60 no me alcanza para nada, con suerte me alcanza para vivir, y por eso, en vez de disfrutar de mi descanso, tengo que seguir trabajando. Mira, de hecho el promedio de vida actualmente en Chile está cercano a los 80 y sobre 80 incluso. En el caso de las mujeres, ellas tienen la edad de jubilación a los 60. Son mínimo 20 años de sobrevivencia que tienen respecto con su pensión, digamos. Entonces, una de las realidades justamente que muchos de los que buscan trabajo, que son adultos mayores, tiene que ver con el mejoramiento o el complemento de sus ingresos. Lo que habla de la injusticia del sistema, porque yo a lo mejor quiero seguir trabajando, pero hay otras personas que a lo mejor no quieren y tienen que seguir trabajando. Sí, existe esa realidad también, como existe un porcentaje no menor, que son cerca del 20%, que también buscan trabajo por un tema de autorrealización o por querer seguir siendo útiles y prestando sus servicios. Ya, pero cuando hablamos de pensiones en Chile, cuando hablamos de esa realidad, que insisto yo, es la cara más fea y probablemente es la cara más masiva de alguna manera, más la realidad como más general, ¿de qué pensiones estamos hablando para que alguien pueda seguir trabajando? Porque entiendo también que hay una limitación de sueldo. Cuando yo ya jubilé y vuelvo a trabajar, no puedo ganar más de lo que me paga mi jubilación. ¿Cómo es eso? Es en el caso de las pensiones básicas solidarias, que es la pensión más baja, ¿no? Y que se otorga al adulto mayor que no ha tenido cotizaciones y recibe esta remuneración. Perfecto. Ahí hay un espacio con el cual ya se está trabajando, que hay unas iniciativas también de poder hacer cambio a eso. En el caso, por ejemplo, de discapacidad, ellos tienen un escalafón, tienen una forma distinta, y que no se habla además de pérdida de pensión, sino que suspensión mientras ellos reciben sobre tal ingreso. Y un poco lo que se está proponiendo es poder tratar, como una de las alternativas, poder tener un sistema similar en el caso de los adultos mayores, que se entienda que esto es un complemento a una pensión que no necesariamente cubre todas las necesidades de la persona. No la va a cubrir. Sí, pero justamente en lo que uno piensa, también tiene que ver con que antiguamente esta pensión no existía y este mismo grupo de adultos mayores no tenía ningún ingreso. Claro.
este ingreso no cubre todas sus necesidades, pero sí está aportando, digamos, a cubrir, como te decía anteriormente, sus necesidades, pero que debe ser complementado. Ahora, según el Senama, según el Servicio Nacional del Adulto Mayor, de los registros que ustedes tienen, todo este porcentaje de personas que sigue trabajando después de su jubilación, ¿tiene seguridad social? ¿Cómo sigue funcionando en términos del sistema? Mira, yo creo que el mayor porcentaje, por lo que nosotros manejamos y un poco la experiencia que hemos tenido, tiene trabajos informales. Sin contrato. Claro, sin contrato y muchas veces desarrollados por ellos mismos, que tiene que ver con la venta de algún tipo de artículo, que tiene que ver incluso con el tema del desarrollo de artesanía, que han fabricado, que ellos mismos han ido aprendiendo a fabricar, y el mayor porcentaje tiene que ver con informalidad, o sea, no tiene beneficio, no está cotizando, no está en salud. Y que ese es otro de los temas que también tenemos que ver, que los que estén en el mercado formal, hay una normativa clara que obligue también a que tengan los beneficios que tiene cualquier otro de los trabajadores, que sus ingresos sean también adecuados y que tengan que ver con lo que ellos entregan como trabajo, digamos. Exactamente, como cualquier trabajador antes de jubilar. ¿Ustedes como Senama evidencian un cambio en el mercado laboral a propósito de este nuevo segmento que sigue trabajando? Sí, mira, yo te lo podría graficar porque justamente lo que se han acercado a Senama ha sido empresa privada, sobre todo supermercados, como te mencionaba antes, también farmacia. Voy a dar un ejemplo, tal vez va a sonar un poco a publicidad, pero por ejemplo Salcobrán, que a nosotros nos sorprendió mucho, ellos generaron una política de inclusión, que es una política interna de la empresa, donde están incluyendo discapacitados, migrantes, hay adultos mayores dentro de eso, y por lo menos hay una iniciativa de definir una forma de que ellos ingresen y que tengan un buen trato a la hora del ingreso. Y eso yo creo que es totalmente rescatable. Entonces hay un cambio. De hecho hay estudios que hablan de que el 96% de las empresas que se les consultó están dispuestos a la contratación de adultos mayores. Ya, con contrato, con servicios sociales, claro. Con las condiciones. Con los beneficios que deberían contar, digamos. Y eso es un poco lo que hizo Salco al contar con esta política de ingresos. Ellos los capacitan, además, justamente para prevenir, porque uno de los temas que es complejo para el adulto mayor, sentir que no tiene las habilidades para desarrollar la labor en que la van a contratar. Entonces, Salcobrán hace un proceso de capacitación anterior al desarrollo del trabajo, cosa que él llegue con herramientas y no sienta esta frustración o la falta de elementos para poder desarrollar su labor de buena forma, que también puede ser más que un aliciente, puede terminar siendo un estresante volver al mundo laboral. ¿Dirías tú que la empresa privada entonces está en sintonía con este nuevo segmento de trabajadores que quiere seguir en esa función? ¿Y qué pasa con el servicio público? Por ejemplo, trabajadores que jubilan y quisieran seguir en sus puestos, porque el servicio público tiene normas contractuales súper distintas. Sí, yo sé que hay contrataciones que tienen que ver muchas veces con las áreas de experticia del adulto mayor o de esta persona que deja el trabajo y que muchas veces pasa a ser honorario. O sea, recibe, pero no tiene los mismos beneficios que tiene el resto del servicio público, sino que él cuenta con su jubilación ya anterior, más el ingreso, digamos, por prestación de servicio o por algún tipo de asesoría que realiza. Ya, es una pregunta bien obvia tal vez, pero alguien que sigue trabajando después de los 65 años, por ejemplo, ¿después puede seguir trabajando hasta que pueda seguir trabajando o tiene alguna obligatoriedad de dejar el mercado laboral en algún momento? No. ¿Ninguna? No, ninguna. Hasta que pueda seguir trabajando y hasta que pueda valerse. Sí, de hecho, cuando se habla de jubilar, de la edad legal, uno puede solicitar la jubilación, pero no te dice que está obligado a jubilarse a los 60 o 65 años. Entonces no pone un tope, tiene que ver más que nada con la capacidad propia. En general se habla de a lo menos 75 años como promedio de capacidad, que todavía conservan capacidades laborales los adultos mayores. ¿Esta fuerza de trabajo sobre los 60 años después de la edad de jubilación está a tono o en sintonía con lo que pasa en otros países parecidos a nosotros, en otros países de la OCDE, que tanto nos gusta hablar del grupo ese al que pertenecemos? ¿Está en sintonía con esa cifra? Yo te diría que no.
Yo creo que tenemos por mis conocimientos y lo que yo me ha tocado ver de ciertas otras realidades, nosotros tenemos bastantes temas más avanzados. De hecho, ¿más avanzados? Sí, incluso contamos con una institucionalidad que muchos países cercanos a nosotros, en contar con, por ejemplo, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Ya? Que no todos tienen una institucionalidad creada para el trabajo directamente con adultos mayores. Entonces esos son avances que nosotros tenemos que considerar, son importantes. Hay mucha cosa que falta todavía, falta mucho por trabajar, pero ahora, tenemos avances. Cualquiera podría decir ahí, tenemos una institucionalidad dedicada específicamente al adulto mayor, pero Chile es un país donde la jubilación promedia 197.000 pesos. Por lo tanto, parece ser ese un debate que hay que dar en algún minuto, porque si no la cosa empieza a desbordarse por todos lados. Ustedes como Senama no tienen a cargo promover una ley que cambie la actual institucionalidad de las AFP. Mira, nosotros hemos trabajado con la superintendencia, con la subsecretaría del trabajo, justamente en mesas de trabajo, mesas técnicas, planteando estos temas. Uno de los temas que también se plantea es el tema de la pensión básica que te mencionaba anteriormente, de poder hacer un cambio porque hay ahí también un compromiso de gobierno, y estamos en un segundo, vamos a empezar el tercer año de gobierno y eso aún no se evidencia, digamos. Claro, es un trabajo que todavía está pendiente y que se está haciendo, digamos, a través de estas mesas de trabajo. Pero no hay luces de cuándo se vaya. Yo no me atrevería, digamos, a darte algún plazo. Pero coincides en que es fundamental el aumento de las jubilaciones en Chile para... Sí, o sea, yo entiendo que nosotros no podemos... El adulto mayor tiene que tener el espacio para poder trabajar y que no sea necesariamente por tener que complementar su ingreso, sino que tenga que ver con el desarrollo, digamos, personal, con la autorrealización de la persona. ¿Sí? Como un derecho al acceso al trabajo, que también ahí nos hemos encontrado un poco con el prejuicio también. Nosotros tenemos un convenio con CENSE que tiene que ver con capacitación y también con un bono que CENSE le entrega a las oficinas municipales de información laboral por insertar laboralmente a adultos mayores. Entonces también nos hemos encontrado con que muchos de los encargados nos plantean, claro, y tiene cierta lógica, que los adultos mayores deberían estar jubilados, no deberían estar trabajando y todo lo... Pero si el adulto mayor quiere, también necesita y quiere trabajar, nosotros tenemos que darle el derecho a hacerlo. No, por cierto, que lo que pasa es que estamos en un punto en la discusión en este país que uno duda necesariamente de que la principal causa de que la gente siga trabajando después de los 60 años sea porque quiere y porque quiere realizarse laboralmente. Probablemente es todo lo contrario. No es así. Probablemente sigue siendo que las pensiones definitivamente no alcanzan y se ven obligados a complementar sus ingresos. Cristian Catalán, de la División de Gestión Territorial del Servicio Nacional del Adulto Mayor, a esta hora con nosotros aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Gracias, Cristian. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa.